Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de tercero de bachillerato, esperando que puedan visualizar. Comenzamos. Hoy vamos a ver la clase de tercero de bachillerato, 22 de octubre, sobre las propiedades físicas de los compuestos de el carbono. El objetivo de la clase de hoy es reconocer las principales propiedades físicas de los compuestos del carbono. Estamos hablando de los compuestos orgánicos. Vamos a relacionar la estructura molecular con propiedades de punto de ebullición y solubilidad y el estado físico. Distribuir los compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos y sus propiedades. Para comenzar, los compuestos del carbono, también conocidos como compuestos orgánicos, forman parte de la esencia de la química y de la vida. Como ya dije, todo lo que nos rodea es carbono. Se encuentran en alimentos, combustibles, plásticos y medicamentos. Estas tienen propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Las propiedades físicas son aquellas que pueden observarse, medirse y sin cambiar la composición química de cada sustancia. Las principales propiedades físicas de los compuestos orgánicos están el estado físico, el estado de fusión y ebullición, la solubilidad y la densidad y apariencia. En el estado físico, la mayoría de los compuestos orgánicos son líquidos, son gases a temperatura ambiente. Por ejemplo, el metano y el etanol. El metano sería un gas y el etanol un líquido. Y el ácido acetaico, que sería el sólido. En el punto de ebullición, en general los compuestos orgánicos tienen un punto de fusión y ebullición bajos, comparados a los compuestos inorgánicos. Las fuerzas intermoleculares son enlaces de hidrógeno con diolopo que incluyen, por ejemplo, lo que es el etanol, que sería el etanol es el alcohol, que tiene un punto de ebullición mayor al metano, porque pueden ser fuentes de hidrógeno. La solubilidad es un compuesto mucho más orgánico y no son solubles al agua, pero sin disolventes orgánicos, como que es la acetona, el éter y el benceno. Son semejantes que se disuelven a los semejantes. Compuestos polares disuelven compuestos polares y los polares disuelven compuestos apolares. Por ejemplo, la gasolina es un hidrocarburo que no se mezcla con el agua. Quiero que tengamos claro esto, que la gasolina es un hidrocarburo que no se mezcla con el agua. Y cuando hablamos de la densidad y la apariencia, suelen ser baja densidad, a menor de 1 gramo centímetro cúbico. Mucho más los incoloros, como algunos que tienen color, como la presencia de ciertos grupos funcionales. Aquí estaríamos hablando del olor también. Muchos compuestos orgánicos tienen olores característicos agradables, como los alcoholes, o desagradables, como los ácidos o aminoácidos. Estaríamos hablando del esteracetato, que es un isoamilo y que huele como a guineo. Los compuestos orgánicos presentan propiedades físicas únicas que se los diferencian con los compuestos inorgánicos. Conocerlos es fundamental para su identificación y el uso de la industria de la salud y la vida cotidiana. Eso quiere decir que los diferenciamos por su olor. Bien, las propiedades de la física del compuesto del carbono se caracterizan por ser muy numerosos. Tanto así, por su número total es mucho mayor que el de los compuestos formados por el resto de los elementos
así sea juntos. Sin embargo, pese a su gran diversidad, presentan muchas propiedades comunes. Como ya los dije, son un poco solubles al agua, pero solubles y en disolventes orgánicos, como ya dije, el benceno, el ciclosato, la acetona y entre otros. Esto es debido a que la mayoría de los compuestos orgánicos están formados por moléculas apolares. No conducen ni corriente eléctrica ni disolución, ni son fundidos, porque no poseen iones ni moléculas polarizadas, sino apolares. Poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente al ser calentados. Reaccionan lento debido a su gran estabilidad de enlaces covalentes. El punto de fusión y de ebullición suele ser muy bajos, debido a que la existencia de fuerzas intermoleculares débiles, estas fuerzas y por lo tanto son puntos de fusión y ebullición, aumentan el conforme y incrementan el tamaño de la cadena carbonada. Bien, ¿qué más? Tienen la presencia de enlaces de hidrógeno y algunos están compuestos y aumentan su solubilidad al agua. La energía de activación de las reacciones son las que intervienen y suelen ser muy lentas, a lo que motiva la velocidad de la reacción sea generalmente pequeña. Por ello, se frecuenta decir el uso de los catalizadores de las reacciones orgánicas, ya que éstas generan los compuestos del carbono y no superan su gran elevación a temperatura, pero sí pueden provocar lo que es descomposición o inflamación. Aquí hablamos de tres en específico. Está la empírica, la molecular y la semidesarrollada o como le llamamos condensada. En la empírica son muy semidifses porque indican la proporción de átomos con cada elemento en una molécula, en cada una de ellas. Como vemos aquí en pantalla, el CH3. En la molecular son subíndices y que indican el número de átomos en cada elemento de dos. Por ejemplo, aquí vemos el CH2, CH6. Y también hablamos del semidesarrollador o condensada, como dije. Estos muestran todos los átomos en la molécula y algunos en esta enlaces de la misma. Por ejemplo, vemos el CH3 con CH3. Bien, también aquí hablamos de la desarrollada. Como vemos, esta expresa su totalidad en enlaces presentes en la molécula desarrollada en su propio plano. Como vemos aquí, átomos de carbono con hidrógeno. También estamos hablando de la tridimensional. Indica que los átomos de modo convencional dan la disposición a otros átomos y los enlaces con más espacio. Estos datos son experimentales acerca de un compuesto determinado que nos permiten obtener su molécula empírica o molecular. Bien, para recalcar, las propiedades físicas del carbono están en estado sólido, que es un sólido a temperatura ambiente, con color y brillo en una forma de grafito, ya sea negro, opaco o brillo metálico. La forma del diamante también puede ser es incoloro o muy brillante, en carbón amorfo, ya sea negro u opaco. En su tercer punto sería como punto de fusión y ebullición, que tienen altísimos puntos de fusión y ebullición.
lo que muestra una gran fuerza en sus enlaces que son covalentes. Como cuarto tenemos su dureza, ya sea como ya dije, el diamante, que es un material muy duro y conocido por la naturaleza. El grafito, que es blando y que se usa como un lubricante y mina de lápiz. Esto demuestra cómo es una sustancia puede tener propiedades muy diferentes según su estructura. En el quinto tenemos lo que es la conductividad eléctrica. El grafito conduce la electricidad gracias a los electrones libres. En el diamante es muy aislante. Y como sexo tenemos su densidad según su forma alotrópica, ya sea en diamante y en grafito, como ya lo dije. Por último tenemos la solubilidad, que es muy soluble al agua y la mayoría de los disolventes. El carbono es un elemento muy especial, porque aunque el mismo átomo puede encontrar estructuras totalmente distintas, con propiedades opuestas, pero el grafito y el diamante es lo que se debe a la forma que enlazan a sus propios átomos. Comparación de otros elementos. A diferencia de los metales, el carbono no tiene brillo metálico en todas las formas ni en color de conductor del calor y la electricidad se genera solo en grafito y grafeno, que pueden conducir la corriente. Su relación con su posición en la tabla periódica, el carbono está en un grupo 14 de la tabla periódica y su capacidad para formar enlaces covalentes explica por qué tiene tantas formas de propiedades tan diferentes. Los distintos alótropos del carbono, como el diamante, el grafito, el grafeno, demuestran cómo el mismo elemento puede tener sus características totalmente distintas. Por ejemplo, como dije, el diamante, que es en joyerías y cortadores. El grafito, como yo lo dije, está en lápices y también se lo encuentra en baterías. El grafeno, que estudia las pantallas flexibles de la tecnología avanzada. El grafeno es una sola capa de átomos de carbono y es 200 veces más resistente que el acero, porque es tan delgado que casi no se ve. El carbono está presente en los combustibles, como lo que es el carbón, la gasolina, el gas natural, y también se encuentra en los alimentos. En nuestro cuerpo también lo tenemos y en todo lo que es seres vivos, ya que forma gran parte de las moléculas orgánicas. Algo que acotar, podríamos decir que el diamante fue durante los siglos una piedra muy misteriosa, pero más tarde se descubrió que es simplemente carbono puro, porque es una estructura muy diferente. El carbono es fundamental en la naturaleza, en el dióxido de carbono orgánico y es esencial para la vida. El carbono nos enseña que la forma en la que se unen los átomos pueden cambiarlo todo. Es el mismo elemento que puede ser tan duro como un diamante y tan suave como lo que es el grafito.
Y aquí para la tarea en casa tenemos la primera pregunta que subraya la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes características es típica de los compuestos del carbono? A. Su alta solubilidad al agua. B. Son siempre sólidos. Tienen un punto de ebullición bajo o no tienen olor. Como pregunta 2, ¿qué afirmación es correcta sobre la solubilidad de los compuestos orgánicos? A. Todos se disuelven fácilmente en agua. B. Son solubles en disolventes orgánicos. O C. Son insolubles al color líquido. O D. Solo son sólidos si se disuelven. Como tarea para la casa, tenemos ¿cuál de las siguientes propiedades es más común con los compuestos orgánicos? Su alta densidad, sus puntos de ebullición o fusión elevados, color característico, solubilidad o alta en agua. Y la pregunta 2. ¿Qué compuesto del carbono es líquido, incoloro, tiene un olor fuerte y no se disuelve en agua? ¿Y a qué grupo pertenece? Probablemente ácidos inorgánicos, hidrocarburos, sales o de metales. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes no es una propiedad física? Su punto de fusión, solubilidad, densidad o acidez. Bueno, chicos, como resumen, pues, ¿no? El carbono es un elemento único de la naturaleza. A temperatura ambiente es un sólido y puede presentarse en distintas formas. Como ya lo dije, recordemos lo que es el diamante, el grafito, el grafeno, el carbón. Aunque todos son carbonos, sus propiedades cambian totalmente diferentes. El diamante es transparente y el material más duro conocido, mientras que el grafito es negro, blando y un buen conductor de electricidad. Son bien diferentes. El carbono tiene un punto de fusión muy alto, es un insoluble al agua y pueden conducir el calor y la electricidad dependiendo su forma. Además, esta presenta que los combustibles en los seres vivos y las materias son modernos como el grafeno. En resumen, el carbono demuestra que sí mismo un elemento puede tener muchas caras y ser esencial tanto en la tecnología como es en la vida misma. En conclusión, el carbono no solo se destaca por sus propiedades físicas,
tan diversas, sino también por su importancia en la ciencia y en la vida misma. Es un elemento versátil, indispensable y sorprendente. Recuerden, chicos, que la tarea la pueden hacer hasta las 10 de la noche.